Para continuar con el foro Comunicación sin discriminación, se abordarán las acciones institucionales con pertinencia cultural y lingüística en favor de la comunicación sin discriminación. Cedo la palabra al licenciado José Rogelio Hermenegildo García, director de Comunicación Social y Enlace en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, quien presentará el tema El INALI y la audibilidad de las lenguas indígenas. Permítame presentar a Rogelio Hermenegildo, quien es licenciado en Periodismo por la UNAM y cuenta con una maestría en Administración Pública en la Universidad de Anáhuac. Además, ha sido reportero en el periódico El Universal y director de atención a medios de la Procuraduría Federal del Consumidor. En la actualidad, es conductor del programa Los Guardavoces y director de Comunicación Social y Enlace en el INALI. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Vemos caras conocidas ahí, a los amigos de CUNTIC, a Eric, que ya nos precedió en esta plática. Y bueno, pues como lo dice aquí nuestros amigos, es un gusto y un placer saludar a todos los amigos ya desde hace algunos años que están aquí en el Presidium, trabajando codo a codo durante estos años, pues para dar a conocer esta diversidad lingüística y cultural que existe en México. Y bien, pues les voy a hablar un poco acerca de las acciones que hemos realizado nosotros como Instituto Nacional de Lenguas Indígenas desde hace aproximadamente ya casi 8 años que tiene de vida el instituto. Y bueno, para comenzar les daré un panorama general acerca de las lenguas indígenas que existen en el mundo. En términos generales, en el mundo se hablan más de 7,000 lenguas y más de 200 de ellas se han extinguido en los últimos 30 años. Por lo menos 538 están en una situación muy crítica. Y esto nos da un panorama general de lo que está sucediendo en el mundo, pero también de lo que sucede en nuestro país. La riqueza que tenemos nosotros, los mexicanos, está pues constituida por 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes lingüísticas. Imagínense que podríamos tener una por día con la lengua de señas mexicanas. De ese tamaño es la riqueza de nuestro país, que nos convierte en uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística que hay en el mundo, ¿no? Y 3 en el continente americano. La población, como ya lo decían, incluso el propio director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay casi 16 millones de personas que se autoadscriben como indígenas. Esto es decir, casi el 15% de la población total del país, y que esto implica crear políticas públicas adecuadas, que esto implica unir esfuerzos de diferentes instituciones justamente para atender a esta población. De estos casi 16 millones de personas, 7 hablan alguna de estas 364 variantes lingüísticas. Hacer estas políticas públicas no es nada sencillo, hacer anuncios, hacer difusión en estas lenguas, pues realmente resulta un poco complicado y son de las cosas que les voy a estar hablando en estos momentos. De estos 7 millones, 1 todavía es monolingüe, ¿no? Y entonces esto dificulta todavía más el panorama que tenemos para esta atención de las lenguas indígenas. Y bueno, como lo decía hace rato, al igual que en el resto del mundo, en el país hay muchas de estas lenguas en grave riesgo de desaparición. En este sentido, de las 364 variantes que tenemos en nuestro país, 64 están en muy alto riesgo, particularmente lenguas del norte del país, algunas quizá por ahí por Oaxaca, algunas variantes lingüísticas de la familia otomangue, y esta situación de tener estas lenguas en riesgo pues hacen que tengamos, por lo menos en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, políticas públicas diferenciadas para atender estas poblaciones, esta situación de lenguas que están en alto riesgo y para aquellas que no lo están tanto. Quiero decir algunas palabras que repite en el instituto, pues nosotros decimos de manera constante. Con ella aprendimos, refiriéndonos a la lengua, a nombrar el mundo en que vivimos, a comunicar nuestros pensamientos y sentimientos más profundos y a relacionarnos con el mundo. Cuando una lengua está en riesgo de extinción, en riesgo de desaparición, imagínense lo que se está perdiendo. El contexto político, el contexto legal, el marco legal que tenemos en nuestro país, pues bueno, nos da un inicio quizá con la reforma a la ley, al artículo constitucional en el año 2001, donde se establece que la nación tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Y bueno, esta reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos abre es un gran avance en esta materia para dar paso a lo que después sería la publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos, que esto sucede en el año de 2003, donde se establecen ya los derechos que tienen las personas que hablan alguna de las 364 variantes que se hablan aquí en nuestro país. Y esto, digamos que es el marco legal que da pie, que da sustento y que da creación, la Ley General de Derechos Lingüísticos, a lo que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Como les decía, en el 2003 se publica la Ley General de Derechos Lingüísticos, donde algunos de sus artículos, me referiré particularmente a los que tienen que ver con medios de comunicación. Por ejemplo, el artículo 6 establece que en esta ley se reconoce que el Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. Cuando uno lee este artículo pensaría que muchas cosas podrían estar resueltas, pero bueno, la realidad nos rebasa y no es así. El artículo 13, fracción 3 dice: difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas nacionales de la región para promover su uso y desarrollo. Y haré referencia también al artículo 14, fracción C, donde dice que se debe de ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento, estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios de comunicación de acuerdo a la normatividad vigente. Cuando nosotros escuchamos cuando leemos estos artículos, parecería que con la simple ley pudiéramos hacer mucho más de lo que se está haciendo. La realidad es que todavía nos falta mucho camino. La realidad es que a pesar de estos esfuerzos de muchas instituciones que estamos aquí sentadas, aquí representadas, pues todavía hay que seguir trabajando fuerte para que estos artículos sean posibles, sean hechos realidad. Reconocemos estos avances, pero sin embargo la discriminación, la exclusión, los prejuicios, etcétera, son barreras que limitan el acceso al mercado laboral, la educación, la justicia, la salud, la vivienda, por supuesto los medios de comunicación y otras cosas que son indispensables para las comunidades indígenas del país. Para otorgarles esta visibilidad y audibilidad, es decir, que se escuchen y que las lenguas indígenas se vean, por lo menos en esta parte que nos toca a nosotros como Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hemos creado estos 5 ejes que ustedes están viendo en el PowerPoint que se está proyectando, estos 5 ejes, y quisiera referirme básicamente al tercero, que tiene que ver con la promoción del prestigio social de las lenguas indígenas, nacionales. ¿Qué quiero decir con esto de prestigio social? Justamente la relación que debe de existir de las lenguas indígenas en los medios de comunicación, que cuando las personas las escuchen o las vean en pantalla, se sienta este orgullo por parte de quienes las hablan, pero también por parte de quienes no las hablan, ¿no? Para sentir justamente esta sociedad que finalmente somos intercultural. Y bueno, quiero comentarles esta parte de que el INALI realiza conjuntamente con instituciones gubernamentales y académicas, organismos civiles y sobre todo también con hablantes de las lenguas indígenas, que es donde nosotros hemos trabajado de codo a codo, trabajado de manera conjunta en las propias comunidades para tener acciones que fortalezcan el multilingüismo y la audibilidad y visibilidad de las lenguas indígenas nacionales. Este es el propósito justamente de una pequeña tarea que está haciendo el Instituto para darles este prestigio social que tiene que ver con la visibilidad y audibilidad que les hablaba hace un rato. Y bueno, en este sentido, hemos logrado diseñar programas y anuncios en radio, televisión y medios impresos a nivel nacional con temas como la importancia de las lenguas originarias, los derechos humanos, la atención a la salud, la prevención de delitos electorales, la actualización de la credencial de elector, que ya nos profundizarán sobre las acciones que hicimos en particular, entre otros temas. Y quiero compartirles un poco
las tareas que nosotros como Instituto Nacional de Lenguas Indígenas hemos hecho a lo largo de estos casi 8 años. Quiero que estos números que les estoy presentando finalmente son fríos, son números, son cantidades, pero que también reflejan el esfuerzo que se ha hecho desde el propio instituto y el esfuerzo que hemos hecho diversas instituciones para poder coadyuvar junto con las comunidades indígenas para que estos mensajes puedan llegar. Y de esta manera nosotros durante estos años hemos realizado 16 campañas institucionales que tienen que ver básicamente con los quehaceres que hace y que realiza el instituto, el INALI todos los días. Hemos hecho 65 campañas coemitidas, también desde 2006. ¿Esto qué significa? Estas alianzas que hemos hecho nosotros con instituciones del gobierno, que hemos hecho con instituciones internacionales, como ustedes ven, hemos trabajado con la ONU, con la UNESCO, con UNICEF, con la UNODC, en una campaña que recientemente bueno, ya casi tiene 2 años, que se llama Corazón Azul y que tiene que ver con la trata de personas, ¿no? Para evitar, para dar a conocer a la gente este grave problema que no solo aqueja a México, sino a nivel mundial. Hemos trabajado, por supuesto, también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFE, la UNAM, el IFAI, FEPADE, PGR y con instituciones del gobierno federal, entre otras. ¿Por qué es importante mencionar estas acciones? Porque el INALI no podría hacer todo este trabajo. No tenemos la estructura, la infraestructura, no tendríamos los recursos finalmente también para poder difundir estos anuncios. Todos estos anuncios que les estoy comentando, por supuesto, son en lengua indígena. Y este esfuerzo no sería posible sin la ayuda de todos los actores, tanto del propio gobierno, de las instituciones autónomas, de las asociaciones que hemos trabajado, con muchas de ellas. Y bueno, este es el esfuerzo y es la suma de estas campañas que hemos hecho. Como lo decían en la presentación, desde hace 2 años el INALI cuenta con un programa que se llama Los Guardavoces en el IMER 660, voy a hacer el anuncio de una vez, 660 de AM todos los martes a las 6 de la tarde, ahí nos pueden escuchar. Y la particularidad de este programa es que siempre hay invitados que hablan alguna de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Es 1 hora a la semana, pudiera parecer muy poco, con tanta oferta de medios de comunicación que hay, pero que son estos esfuerzos que se han hecho institucionales para poder abrir estos espacios para que las lenguas se puedan escuchar. Más en esta ciudad donde el asunto de la migración pues es bastante fuerte y donde nosotros aquí en esta ciudad pues convergen muchos de estos hablantes. Hemos recuperado, por ahí luego tenemos llamadas donde agradecen esta parte de que las lenguas se puedan escuchar, donde se pueden escuchar música, donde podemos escuchar poesía, donde en varias ocasiones también han ido funcionarios para que den a conocer las acciones que también están haciendo, ¿no?, en favor de este sector de la población. Y bueno, desde hace 2 años, insisto, está este programa, ojalá lo puedan escuchar, 660 de AM, todos los martes y en punto de las 6 de la tarde. Hemos también realizado esfuerzos con diferentes grupos radiofónicos. Ustedes saben, ya lo explicaba Eric hace rato, que a veces pues, los recursos son insuficientes y por supuesto también los del INALI lo son. Y hemos hecho alianza con el Grupo ASIR, particularmente con Fundación ASIR, donde cada año nosotros les presentamos alguna propuesta sobre temas que tienen que ver con esta diversidad lingüística, que tienen que ver con esta riqueza que tenemos. Y ellos nos han abierto la puerta y ya por 2 años consecutivos, cada 21 de febrero que se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, durante todo ese mes de manera gratuita transmiten estos mensajes. Es un paso también, es una suma también de esfuerzos de la iniciativa privada que poco a poco hemos ido ganando. Y lo ideal, por supuesto, ustedes preguntarán por qué no hacemos lo mismo con todas las radios, pues seguimos picando piedra, ¿no? Hemos hecho esfuerzos también con Fundación Televisa, por ahí mencionaba la participante que estos anuncios, si ustedes los recuerdan de hace 2 años, donde se veía parte de los pueblos indígenas, ¿no? Y la idea es, nos acercamos a ellos para tratar de sensibilizarlos, para tratar de que representaran mucho mejor de manera cultural, de manera en un contexto propio de las comunidades para que se viera reflejado. Pero bueno, seguimos picando piedra ahí. Hemos también realizado un convenio con las radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Particularmente son estas radiodifusoras estatales y televisoras que tienen por lo menos la mayor parte de los estados de la República.
Esto también ha sido un logro importante porque a través de ellos transmitimos los anuncios que promocionamos nosotros como instituto y también de instituciones que muchas veces nos piden el apoyo y que su trabajo tiene que ver con comunidades indígenas. Ellos nos han abierto la puerta y esto también no nos ha costado un solo peso. Básicamente es la producción de tener materiales y que ellos los puedan transmitir. Así que, por ejemplo, aquí veo a la asociación de CUNTIC, si ustedes tuvieran anuncios, pudiéramos también ser nosotros el intermediario para que ellos los puedan hacer, ¿no, Eric? También hay para los materiales que puedan tener. Y bueno, nuestros amigos también de CDI, que siempre desde que el instituto abrió las puertas o inició estos esfuerzos por ahí del 2005, siempre nos han apoyado con la radiodifusión de los mensajes que nosotros tenemos, ¿no? Y esto, pues bueno, ha sido un esfuerzo de manera constante, de manera conjunta, para seguir llegando a donde no llegan estas radios comerciales, ¿no? A donde no llegan tampoco las radios estatales, y también hemos hecho este vínculo, cerrado esta pinza con las radiodifusoras de CDI para lograr que estos mensajes lleguen precisamente a quien tienen que llegar, ¿no? Que son las comunidades indígenas. Bueno, seguramente ahorita aquí mi compañera Daniela hablará muy de cerca de lo que hicimos, de lo que hemos hecho ya desde hace más de 3, 4 años, ¿no, Dani? 2008, y bueno, ya dará cuenta ella de todas estas actividades que hemos hecho. La verdad, para nosotros el IFE ha sido una institución muy, muy importante por todo lo que representa el IFE, por toda la infraestructura que también tienen y por todos estos mensajes que hace casi un año se transmitieron con la renovación de la credencial 03 y de otras actividades, como ustedes los verán ahí en los carteles que hemos hecho, también en lengua indígena y llegando a las comunidades indígenas. Nosotros le llamamos ahí en el instituto estos espacios que también tienen que ver con los espacios de difusión como medios complementarios, y también desde hace 3 años hemos cada año sacado un billete de lotería tratando de llegar a todos los públicos objetivos, es decir, tratar de llegar a toda la sociedad mexicana para que pueda conocer esta riqueza, ¿no? También lo hemos hecho a través de timbres postales y ya tenemos de hecho ya nuestro billete de lotería 2013 que tiene que ver pues con el 10º aniversario de la Ley General de Derechos Lingüísticos que estaremos celebrando este próximo 13 de marzo del próximo año. También dentro de estas actividades múltiples que hemos hecho, hemos traducido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 13 variantes lingüísticas. Ya en el instituto estamos por publicar, si mal no recuerdo, a otras 8 variantes lingüísticas, y con esto vamos a sumar más los materiales que estamos tratando de hacer llegar a las comunidades en sus propias lenguas. También la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se han hecho discos a más de 65 variantes lingüísticas, y esto es de verdad algo muy importante, porque alguien nos puede cuestionar y con toda la cuestionar el asunto de para qué traducir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos si mucha de la población no lee. Pero bueno, también es una acción que tenemos que hacer, también es una acción que tenemos que estar trabajando en este sentido, y con los discos hemos tratado de hacerlos de manera que en las comunidades los discos se pongan por los altavoces, se pongan en un aparato reproductor para que esta ley la escuchen justamente en su propia lengua, ¿no? Llevamos 65 lenguas, por supuesto nos siguen faltando, este año vamos a producir mucho más, pero seguiremos atendiendo a este universo que son 364 variantes. Alguien por ahí decía que bueno, si en la medida en que las personas también no conozcan estos derechos, no los podemos ejercer, y esta acción va justamente para que las lenguas se escuchen a través de estos materiales, pero también para que puedan ellos tener y conocer y saber cuáles son sus derechos y por supuesto exigirlos. También quiero comentarles que hace un año trabajamos con Plaza Sésamo. Plaza Sésamo nos dio licencia para utilizar por ahí 10 capítulos de esta serie televisiva para niños, y nosotros logramos traducir algunos de ellos al náhuatl. Ustedes lo pueden encontrar en la página del INALI, www.inali.gov, y podrán darse cuenta de lo esencial de este trabajo. Con este trabajo nosotros lo que queremos lograr es también llegar a este público infantil, que para nosotros los niños es una vertiente muy importante en el instituto, porque sabemos que ellos van a ser los generadores del cambio
cambio de lo que se hablaba en esta mesa al inicio, de esta cuestión de discriminación, de esta cuestión de prejuicios. Sabemos que si nosotros logramos incidir en los niños este cambio, podemos en un futuro cercano cambiar esta realidad que se vive actualmente. Y relacionado con esto, también quiero comentarles, ¿te regresas tantito, por favor? También esta parte que es muy importante, que nosotros trabajamos con Tetra Pak, una empresa privada, por supuesto, y con Plaza Sésamo, para que en las leches que se distribuyen ahí en el DIF de Yucatán, en todo el estado, imagínense, tuviéramos y tradujimos 10 consejos de cómo de cómo alimentar a los niños de mejor manera, ¿no? Entonces, estas lechitas que se repartieron, y entiendo, fueron más de 6 millones de envases que los niños bebían todos los días, tuvieron estas leyendas en lengua maya, ¿no? Entonces, eso también tratamos de ejercer, de tener acciones de difusión de este nivel, para que los niños en las escuelas, tanto los que hablan la lengua como los que no la hablan, conozcan y vean cuál es la importancia de la lengua. También en este sentido, quiero comentarles el trabajo que estamos haciendo con los niños, siguiendo en esta misma línea, ¿no? En el micrositio, o mejor dicho, en la página electrónica de nuestro instituto, también tenemos un micrositio que se llama Los Guardavoces Niños, donde estamos reflejando los derechos que tienen los niños en más de 10 lenguas indígenas. Ahí los niños de manera pues hasta jugando, porque hay juegos interactivos ahí en ese micrositio, pueden hacer una sopa de letras, escuchar el sonido de las lenguas indígenas, ver videos en náhuatl, ver videos en otomí de estos derechos, ¿no? Entonces, estamos tratando de llegar a esta población infantil de una manera pues agradable, amena, para que puedan visualizar el valor que tienen las lenguas indígenas. Y bien, también hemos trabajado con nomenclaturas y toponimias. Particularmente el instituto se ha encargado de trabajar y de promover el uso de toponimias en las comunidades indígenas, particularmente donde las poblaciones tienen alta población hablante. Y bueno, ya hay un caso de Oaxaca, que justamente apenas el INALI reconoció a un presidente municipal, donde se le entregó justamente un reconocimiento porque se acercó a este presidente municipal, el INALI, y dijo, bueno, pues si en el pueblo, en la comunidad donde vivo, el 90% de la población hablamos lengua indígena, ¿por qué no las calles les ponemos el nombre, ¿no? Y bueno, fue así como se dio, estamos trabajando en esa parte y bueno, tratamos de seguir en esta línea de visibilizar las lenguas indígenas. En la otra parte de lineamientos para campaña del gobierno federal, lo platicaba Eric, que seguramente recordarás en esas mesas en gobernación, fue un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque a través de estos lineamientos, todas las instituciones del gobierno federal en materia de comunicación social están obligadas a seguirlos. Y esto implicaba, por supuesto, a lo mejor faltaron varias cosas ahí, pero implicaban que todas aquellas instituciones que tuvieran, digamos, dentro de sus dinámicas de trabajo como objetivo llegar a la población indígena, tenían que ser traducidas sus campañas. Por supuesto, esto podemos dar un número, quizás gobernación, en fin, no quiero mencionar las instituciones con las que hemos trabajado, se han sumado ya bastantes, pero creo que todavía falta mucho, mucho más. Imaginemos que si estos lineamientos los aplicaran todas las instituciones, seguramente cuando ustedes enciendan el radio, todos los anuncios que escuchan de cualquier institución de gobierno, por lo menos varios de ellos estarían en lengua indígena y con esto cumpliría el Estado mexicano de hacer llegar los servicios en la lengua indígena. Estamos picando piedra, seguimos trabajando en eso y seguramente vamos a seguir junto con el esfuerzo de organizaciones civiles, pues presionando para que las propias instituciones cumplamos con este cometido. Y bueno, en este esquema de responsabilidad compartida del cual hablaba mi director general, pues bueno, vamos a seguir continuando impulsando políticas públicas en materia de lenguas indígenas, estimulando la participación de todos los agentes sociales, pueblos indígenas, instituciones públicas y privadas, también de universidades, centros de investigación, expertos indígenas y no indígenas, diferentes medios de comunicación, la vinculación interinstitucional que ha sido vital para nosotros, así como la articulación de esfuerzos de la Federación, los estados y los municipios.
Y a manera un poquito ya de conclusiones, quiero decir que bueno, la población hablante de alguna lengua indígena tiene que ser capaz también ellos mismos de apropiarse de este marco institucional que hemos descrito al principio, la ley, la propia Constitución, estos lineamientos de comunicación social, con la finalidad de que sus voces se escuchen en los medios de comunicación y en cualquier espacio público. Como lo señala la UNESCO, la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Su reconocimiento pleno significa el respeto de los derechos humanos fundamentales. También implica el diálogo entre civilizaciones y culturas, el respeto y la comprensión mutua. México es un país grandioso por su diversidad, pero es necesario continuar generando más y mejores políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas para seguir siendo un gran país unido en su diversidad. Pues con esto termino. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al licenciado Rogelio Hermenegildo García. Enseguida, para plantear la labor del IFE en esta materia, la licenciada Daniela Ramos Cardoso, del Centro para el Desarrollo Democrático, y el maestro Leobardo Javier Mendoza Castillo, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto, presentarán la campaña de comunicación dirigida a las comunidades indígenas para la renovación de la credencial 03 del Instituto Federal Electoral. Permítanme presentar a Daniela Ramos, quien es licenciada en Letras por la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa el posgrado en Estudios Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencia Política y Sociales de la UNAM, con el proyecto de investigación El enfoque de interculturalidad en el diseño de políticas, el papel de la lengua en la construcción de la identidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que están presentes. Antes que nada, quisiera agradecer a quienes nos acompañan y a todas las instituciones que de manera conjunta han participado en la organización de este evento y sumado sus esfuerzos para realizar actividades e impulsar programas diversos en la materia que hoy nos ocupa. A nombre de la doctora Arminda Balbuena Cisneros, coordinadora general del Centro para el Desarrollo Democrático, presentaré la experiencia de trabajo con la que contamos en favor de la diversidad cultural de México. Ella está afuera en una comisión en la ciudad de Lima, en Perú, y en su nombre voy a hacer esta presentación. Me gustaría iniciar de una manera distinta, ¿no? Más que exponer de manera puntual y particular algunos de los proyectos que hemos desarrollado desde el Centro para el Desarrollo Democrático en colaboración con algunas otras áreas y direcciones ejecutivas del Instituto, compartirles de algún modo o hacerlos parte de la reflexión que nos ha ocupado los últimos 4 o 5 años, ¿no? En relación a la pertinencia cultural y lingüística de los mensajes sobre materia político-electoral. Entonces, para eso me gustaría presentarles un video. Se cenas como essa tocam você, você pode até não saber, mas com certeza, no fundo, você também é um pouco PT. In Iran today, citizens are under constant surveillance. Those who do not conform are often persecuted. Even children who dream of one day becoming contributing members of society are not immune.
Those whose thoughts and beliefs are different are denied the right to a higher education, their dreams and futures destroyed. If you believe that access to education is a basic human right, bring a voice to the voiceless of Iran. Send a message to your government. Together, let's speak up and safeguard their future.为什么强大的国家都会走向灭亡呢？古希腊、罗马帝国、不列颠帝国、美国，因为他们都犯同样的错误，与原来使得他们成功的原则背道而驰。美国政府企图以庞大的开支和税收来摆脱严重的经济衰退，巨额的所谓刺激开支。 庞大的医疗改革，政府接管私有企业，债务累累。当然，我们是他们的大债主。现在他们都得给我们干活。You can change the future. You have to. Join Citizens Against Government Waste to stop the spending that is bankrupting America. Por eso tenemos que no votar mañana, porque nosotros no tenemos confianza en ese gobierno y esperamos que el gobierno próximo aplicará esa ley. Muy bien. En el marco del Día Nacional por la No Discriminación, que tiene verificativo el día de mañana, se estarán preguntando seguramente qué relación guarda el material que acabamos de ver con el tema que hoy nos convoca. Quizá muchas de ustedes y muchos también estén pensando que seguramente nos equivocamos, nos volvimos locos, ¿no? Y pusimos un material que es poco adecuado para el público asistente. Y cuando digo poco adecuados, me refiero a un tema crucial en la comunicación. Tal parece que el emisor y el destinatario de ese mensaje no guardan una estrecha relación entre sí. Sabemos, por la teoría elemental, ¿no?, más elemental de los procesos comunicativos, que para que un mensaje logre su eficacia, quien lo emite y quien lo recibe debe necesariamente compartir un código que facilite su comprensión. Después de lo que observamos, podría deducirse que no habría absolutamente nada de imputable al hecho de que un partido político llame a la conciencia ciudadana, tampoco en que las organizaciones de la sociedad civil convoquen a causas justas por la defensa sobre todo de derechos fundamentales, como el caso de la educación que vimos de las minorías islámicas en Estados Unidos, ni que se llame a los ciudadanos a vigilar las medidas del gobierno en temas que atañen a que los atañen o que los preocupan. Claro que tampoco tendríamos nada que objetar al hecho de que la ciudadanía se organice, opine, convoque, menos a que las instituciones cumplan su mandato constitucional de promover la cultura democrática y el ejercicio de derechos, como es el caso particular del Instituto Federal Electoral.
De acuerdo con el artículo 105 del COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del instituto, y cito, A, contribuir al desarrollo de la vida democrática, y G, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Fin de la cita. Cito solo esos dos porque me sirven y son de utilidad para este ejemplo que estoy utilizando. En ese sentido, nadie podría negar que el promover el ejercicio del derecho político fundamental en un sistema democrático, es decir, el voto, no debiera hacerse, ¿no? Por el contrario. Solo observen la siguiente imagen. Ahora imaginen por un momento que esto no es una broma y que ustedes han recibido información o que han sido convocados a votar en lo que se supone es su lengua, porque es la lengua nacional. Aunque la analogía quizá es un poco torpe, es decir, la analogía que estoy utilizando, demuestra algo que me interesa mostrar aquí. Resulta que en este país, ¿puedes poner la siguiente? Resulta que en este país más de 15 millones, ya algunos de esos datos ya los dio Rogelio y las personas que estuvieron antes que nosotros, más de 15 millones de personas son originarios de un pueblo indígena, 6.5 millones son hablantes de una lengua indígena nacional y, más importante aún, no todos hablan español. Rogelio mencionaba 1 millón de indígenas que no hablan español, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes pertenecen a ese grupo de 1 millón de personas que toda su vida han recibido información que los promueve, que los invita a votar con un cartel como el que acabamos de ver, ¿no? En signos y en una lengua y con unos referentes que no tienen absolutamente nada que ver con ustedes. Eso nos enfrenta entonces al primer dilema que se buscó evidenciar con el video. La primera regla básica de la eficacia de un mensaje no está cumplida a cabalidad. No todos los ciudadanos que debieron recibir esa información, ni la que daba el partido, ni la que daban las organizaciones de la sociedad civil, ni la que promovían otros ciudadanos, ni la que promovían las instituciones, están dando información en el mismo código de las personas para quienes van dirigidos esos mensajes. Es decir, no todos comparten un mismo sistema lingüístico, ¿no? También Gabriela Iturralde hablaba de universos de sentido, universos simbólicos. Ahora bien, si nos apegamos a la teoría que opone a las mayorías frente a las minorías, diríamos que si es adecuado para la mayoría, es adecuado a secas. Obviemos entonces, si quieren, el asunto de la lengua para seguir con el ejemplo e introduzcamos otro elemento. Observen la siguiente imagen y piensen que todo eso está en español, suponiendo que aquí todos hablamos español. El código lingüístico entonces estaría bien, sería el adecuado. Pero ¿y los referentes culturales? Quizá la imagen en sí misma no genera la posibilidad de identificación elemental que también resulta de gran utilidad para lograr la eficacia en un mensaje. Y de nuevo la regla básica no se cumplió. Aquellos personajes ni se ven como yo, no utilizan accesorios a la vestimenta que yo utilizo. Y sin pecar de simplista, lo que quiero mostrar es que el mensaje no está mal. Tampoco está mal la intencionalidad discursiva detrás de este, pero algo le falta pertinencia. Y pensar en ello no es poca cosa y para resolverlo la tarea no es fácil. Desde 2008, en el Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, iniciamos un largo camino para enfrentar este dilema. ¿Se debe hacer comunicación para pocos, para muchos, para quiénes, en qué lenguas, con qué referentes? La respuesta ha ido llegando de a poco y no tenemos nada resuelto. Comenzamos con producir mensajes en las lenguas mayoritarias de los pueblos indígenas más numerosos del país. Para las elecciones federales de 2008-2009 hicimos este esfuerzo que era bueno, noble, y se buscó promover el voto y brindar información oportuna y adecuada sobre la materia político-electoral en el marco de las elecciones federales de 2009. Logramos un impacto de cerca de 4 millones de escuchas gracias a la difusión con la que nos ayudó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de las radios indigenistas, pero el mensaje era muy pobre, nos faltaba pertinencia cultural. Y con la intención de dirigir una comunicación y difusión más efectiva, llevamos a cabo grupos focales, reuniones, foros universitarios, que nos permitieron acercarnos a quienes serían los destinatarios de esta información y pudiéramos recabar datos de cuáles mensajes eran adecuados, en qué formatos, difundirlos en qué medios. Con esa convicción, desde 2010 se emprendieron estrategias y se instrumentaron proyectos a fin de mejorar la eficacia de los mensajes que deseábamos difundir entre las y los ciudadanos indígenas de este país.
Dicho trabajo se ha logrado gracias a la colaboración de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Dirección General de Educación Indígena y muchas otras instituciones, dependencias gubernamentales u organismos internacionales que trabajan con los pueblos originarios del país. También se han llevado a cabo algunas otras iniciativas para instrumentar programas de sensibilización para los funcionarios del IFE en la promoción y fortalecimiento de la cultura de la no discriminación, proyecto que también estamos trabajando directamente con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal, a lo mejor el maestro Leobardo hablará un poco de eso. Pero específicamente, y en virtud de que ese es el tema fundamental de esta intervención, menciono brevemente lo que se refiere a la colaboración con el registro, que fue la implementación de una campaña de difusión focalizada para el programa de recredencialización de ciudadanos indígenas que contaban con credenciales para votar con fotografía no vigentes, la campaña 03. No abundaré mucho en ello, solamente daré como un contexto general de este trabajo de colaboración con esta dirección ejecutiva y con el apoyo que también ya se había mencionado del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Baste decir que se determinó que el mayor rezago de credencialización se encontraba en zonas habitadas por población indígena, o que uno de los mayores rezagos de la 03 se encontraba en las zonas donde había más habitantes indígenas, por lo que se destinaron recursos materiales y económicos para promover su actualización en el padrón electoral y de ese modo promover su participación en el reciente proceso electoral federal 2011-2012. Para atender a esa población se diseñaron materiales promocionales que tuvieron difusión en los tiempos oficiales por televisión y se imprimieron carteles en las lenguas de sus beneficiarios. Con esa estrategia se cumplió algo de lo que hablaba Rogelio al principio, lo que establece la Ley General de Derechos Lingüísticos y que nos obliga a las instituciones del Estado mexicano a producir información en las variantes lingüísticas de los pueblos originarios de este país, que representan, ¿no? Con esta campaña a la que doblamos a 17 lenguas indígenas, cumplíamos el mandato de representar por lo menos a todas las familias lingüísticas que cubrieran o que tuvieran representatividad en todas las entidades del país. Con estos breves pues sí, quizá con esta breve descripción de lo que hemos hecho desde el Centro para el Desarrollo Democrático, con el apoyo de otras áreas, del Instituto, con el apoyo de otras instituciones, en los últimos 5 años se han producido 82 materiales de audio para radio, perifoneo y difusión por Internet, materiales multimedia doblados al maya, promocionales de televisión difundidos en cadena nacional, distintas versiones de carteles dirigidas a pueblos indígenas, entre otros. Algunos de estos materiales seguramente pudieron verlos hace un rato porque los estaban pasando en el vestíbulo de este auditorio. Es así como paulatinamente, poco a poco y buscando resolver muchas cosas en el camino, hemos ido avanzando en mejorar la pertinencia de nuestros mensajes con la convicción de que algo debe hacerse para lograr que las minorías en este país reciban una comunicación más adecuada y mediante la cual logremos erradicar las prácticas hegemónicas y discriminatorias en materia comunicativa. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Daniela Ramos. A continuación, cedemos la palabra al maestro Leobardo Mendoza, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, es miembro del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública AC y ha integrado el Servicio Profesional Electoral del Instituto desde 1999. Gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias por su asistencia y su participación en este foro, tanto los que se encuentran aquí de manera presencial en este auditorio del Instituto Federal Electoral, como los que nos siguen a través de las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto Federal Electoral. Esta plática, esta presentación, quiero transmitirles 3 ideas. Primero, las actividades que ha realizado el Instituto en materia de Registro Federal de Electores siempre han incorporado como una política
la difusión para los grupos indígenas. Es una actividad que se ha realizado desde el inicio de los trabajos de credencialización en 1992. Esa es la primera idea. La segunda idea es que el programa de renovación de credenciales 03, que inició desde el 2007 y que tuvo su mayor auge a partir del 2008 al 2012, fue un trabajo que se realizó de manera conjunta entre todas las instituciones involucradas en materia electoral. Me refiero tanto al Instituto Federal Electoral como a los órganos electorales locales, a los partidos políticos y diversas organizaciones civiles que nos apoyaron para el proceso de renovación de credenciales. Este programa tenía como propósito cambiar. En su inicio teníamos 21 millones de formatos de credencial con terminación 03, cambiarlos para que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al sufragio en las elecciones a celebrarse en el 2012. Este año ya no eran útiles para ejercer el sufragio. Y la tercera idea es que en caso de que el Consejo General apruebe el límite de vigencia para las credenciales 09 y 12, que requerimos tener la colaboración de todas las instituciones que atienden a la población indígena del país para asegurarnos de que este programa nuevo, o esta continuación del programa, se pueda realizar de manera satisfactoria. Pasaríamos a la presentación, si la tienen, y si, ok. No, pero yo tengo acá la presentación, la podemos ir explicando mientras si la encuentran. Bueno, primero, el Instituto Federal Electoral difunde mensajes en televisión, radio y perifoneo en diferentes lenguas indígenas para promover en su lengua materna la actualización del padrón electoral. Aquí ya se ha comentado a través de los diferentes participantes el tamaño, la magnitud de la población indígena en el país. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de los 2.443 municipios que existen, 871 cuentan con importantes sectores de población indígena. La difusión de los programas y actividades que realiza la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores incluyen a la población indígena, como lo comentaba. Considerando que en estos grupos la idiosincrasia, hábitos y costumbres son diferentes, la promoción de la actualización del padrón electoral, la renovación y obtención de la credencial para votar y la revisión de la lista nominal de electores, entre otras actividades, se debe de realizar tomando en cuenta sus necesidades para impactarlos y motivarlos en forma más directa. Con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, principalmente a nivel regional o local, el IFE traduce sus mensajes a las principales lenguas respetando el contexto cultural. Aquí es muy importante lo que señalaba Eric en la primera participación. No se trata de una traducción literal. El trabajo que realizamos en las juntas locales y distritales ejecutivas nos permite conocer de manera muy cercana a las comunidades indígenas y utilizar las palabras adecuadas para tener una comunicación efectiva. Esta traducción nos permite, integrando el contexto cultural, hacer una comunicación pertinente a nivel de la junta local y distrital. En términos generales, ¿cómo realizamos esta comunicación? Tomamos los materiales que a nivel central se generan, a nivel de las oficinas centrales, como lo denominamos, y hacemos la traducción o la adecuación a la lengua indígena de la zona en la que se vaya a difundir el mensaje. Pero no solamente en materia del Registro Federal de Electores esto sería suficiente. El Registro Federal de Electores tiene que proporcionar sus servicios donde se encuentren los ciudadanos. Para ello, en sus módulos de atención ciudadana, incorpora a población indígena, de tal suerte que cuando un ciudadano llega a un módulo de atención ciudadana, pueda tener o reconocerse entre los funcionarios que atienden ese módulo de atención ciudadana. La siguiente, por favor. La pertinencia cultural es una situación que se ha comentado
y que nos permite invitar y motivar al sector indígena a participar en la actualización del padrón electoral. El IFE, a través del Registro Federal de Electores en las entidades federativas y los distritos electorales federales que cuentan con importantes grupos, realiza las actividades de difusión cuidando 3 aspectos. El primero, que los mensajes se emitan en la lengua predominantemente de la localidad, región y que se identifique con el grupo que es mayoritario en esa región. Segundo, la utilización de expresiones comunes para estos ciudadanos. Necesitamos llegar a los ciudadanos y que los ciudadanos se identifiquen. Tercero, que exista una identificación con las situaciones presentadas propias de su cotidianidad y con las personajes que aparezcan en la publicidad. Esto tiene que ver, es un trabajo muy detallado a nivel de junta local, junta distrital. Una junta local está en cada entidad federativa, una junta distrital ejecutiva en cada distrito electoral federal. Digamos, es la organización mínima. Las actividades de difusión para atender a las comunidades indígenas han sido parte de la estrategia general de difusión del IFE desde el programa de credencialización iniciado en 1992. Tenemos una continuidad en este sentido. Al final haremos algunas reflexiones. ¿Qué es lo que cambia con respecto a la credencial 03? Pero en este momento, digamos, hay una continuidad, hay una difusión permanente de los programas del Registro Federal de Electores desde su inicio. Y esto se entiende porque nosotros somos una institución que tenemos que hacer llegar el servicio a todos nuestros públicos objetivos: comunidad indígena, población migrante y zonas urbanas, digamos, en general a la población. Pero debemos de enfocar nuestros esfuerzos para que tengamos unos resultados más precisos, más abarcantes, más incluyentes. Y esta es una de las cuestiones que debemos de identificar en el Registro Federal de Electores: la accesibilidad. De alrededor 1000 módulos que tenemos en el país, un tercio, alrededor de 300, atienden a las zonas no urbanas. El siguiente, por favor. La instrumentación, bueno, como un ejemplo para la difusión que promovió la actualización del padrón electoral y la obtención de la credencial para votar en el más reciente ciclo electoral, nosotros los utilizamos como ciclos, 2009-2012, a nivel nacional y que corresponde a la instrumentación de la campaña de renovación de las credenciales 03, que nos señalaba Daniela, se tienen algunos resultados. Y estos resultados, bueno, tienen que ver con los spots que se difundieron en las comunidades, en las emisoras de televisión y radio. También tiene que ver con horas de perifoneo. Para nosotros el perifoneo es muy importante porque nos permite llegar ahí donde no pueden llegar otros medios de comunicación electrónicas. No en todas las zonas del país se tienen las señales y el perifoneo nos permite llegar a las comunidades indígenas. Este trabajo lo hacemos, como señalaba yo hace un momento, con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y nos traducimos los materiales y posteriormente los andamos reproduciendo en diferentes vehículos mismos que nos sirven para prestar el servicio. Hacemos una actividad por parte de nuestros vocales del Registro Federal de Electores, vocales ejecutivos también, y que tienen que ver con las sesiones de sensibilización. ¿En qué consisten estas sesiones? Bueno, consisten en mecanismos por medio de los cuales los vocales del Registro Federal de Electores básicamente se ponen en contacto con las autoridades de las poblaciones indígenas y les transmiten la importancia del programa que está realizando el Instituto Federal Electoral. Los invitan, los motivan a que asistan a estas reuniones y que producto de ellas los ciudadanos puedan realizar el reemplazo de su credencial 03 en este caso. Estas sesiones de sensibilización son muy específicas, van dirigidas a universos de población muy específicos, pero nos permiten que en las entidades que tienen población indígena puedan ser atendidas estos ciudadanos. Se señalaba por parte de Daniela que teníamos un gran rezago en zonas indígenas, lo cubrimos, lo atendimos
y por eso es que en la tercera parte de esta presentación el Consejo General tiene previsto que en el transcurso del año se establezca un límite de vigencia para la credencial 0, 9 y 12. Señalaba Eric, si no mal recuerdo, y también la maestra Gabriela Iturralde, el impacto que tienen las campañas de difusión y la visibilidad un tanto fugaz de las campañas. En ese sentido, lo que nosotros queremos en el Registro Federal de Electores como parte del Instituto Federal Electoral es que estas actividades que se realizan para mantener actualizado el padrón electoral se continúen, se tenga conocimiento por parte de los gestores de población de que vamos a iniciar una nueva etapa para renovar ahora las credenciales 0, 9 y 12 y que estas actividades ya serán de manera permanente, es decir, a partir de la reforma de 2008, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la credencial para votar tiene una vigencia de 10 años. Estamos cambiando, comenzamos con la 03, posteriormente 09, 12, 15, 18 y a partir de esa fecha, en su credencial, los que ya tuvieron su credencial a partir de 2008, ustedes pueden observar en su mica cuándo cambia esa credencial. Es una actividad permanente, lo tenemos que realizar, el padrón electoral es un bien público y este bien público debe ser, hay instituciones encargadas de su mantenimiento, pero también es una construcción social. Ahora pasemos a la parte, bueno, seguimos con la presentación. Estos son algunos de los productos, ya tenemos en el vestíbulo de este auditorio cuáles son los productos en materiales impresos que se difundieron en 21 lenguas indígenas a nivel nacional. Siguiente. En el vestíbulo tenemos, digamos, más cantidad, aquí nada más pusimos 4 ejemplos, y también se pasaron ahí algunos spots que se estuvieron difundiendo a nivel nacional a través de los medios de comunicación electrónica y también las materias, estos medios de comunicación, estos spots que se transmitieron o que se pasaron en los medios nacionales, también los utilizamos para perifoneo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí estamos poniendo también las radiodifusiones indígenas en las que mayormente transmitimos nuestros mensajes. Muchas de estas actividades las realizamos, como decía el compañero del INALE, picando piedra. Es trabajo que se realiza a nivel de las radiodifusoras con el apoyo de las mismas comunidades indígenas que están interesadas en incorporar a los beneficios de los programas sociales a la población indígena. Eso nos hace una sinergia con diferentes instituciones públicas y nos permite tener un trabajo más exitoso. El instituto tiene a su cargo la actualización del padrón electoral, pero con la participación de otras instituciones de la Administración Pública Federal, hacemos una sinergia que nos permite llegar a más lugares, que nuestro producto, que en este caso es la credencial para votar, sea un bien útil, codiciado y necesario. Una reflexión respecto de por qué consideramos que la campaña de difusión para la credencial 03 fue exitosa. Primero, quisiera comentarles o recordar lo que nos habían presentado con anterioridad, la audiovisualización. En los spots que se transmitieron, seguramente algunos recordarán el spot de Pepe, ahí la situación es un tanto inversa. En general, digamos, tendríamos que enfocarlo a un sector específico de la población. Pero ¿qué pasa si consideramos que una lengua indígena, en este caso la zapoteca o la maya, tiene el mismo tratamiento que una lengua nacional? Tiene que dársele un mismo tratamiento. Y en ese sentido, bueno, pues los mensajes que ustedes pudieron ver, el famoso de Pepe, cuando lo reconocen, aun cuando lo reconoce una persona que lo está atendiendo, una vez que verifica que su credencial ya no es vigente, dice, no lo conozco. Lo repasamos en varias lenguas indígenas, tuvo un impacto muy positivo por la pertinencia cultural y porque nos permite darle la audiovisualización de estos mensajes.
Ustedes conocen el poder de los medios de comunicación electrónica y también conocemos cuáles son los medios por los que apreciamos la realidad: visual, auditivo y kinestésico. Entonces, en este caso estábamos utilizando dos que nos permitieron llegar a nuestro público objetivo. Y el otro, el alcance nacional, que lo pudimos hacer no solamente en términos de la campaña de 03, sino también de otro tema que es muy importante para el Instituto Federal Electoral y que es la promoción de la cultura política democrática. Son dos vertientes de los spots que fueron transmitidos en los medios nacionales de comunicación y que reflejan la importancia que para el Instituto Federal Electoral tiene la incorporación de la población indígena en sus programas anuales. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Lebardo Mendoza su intervención. Enseguida, el licenciado Norberto Zamora, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, nos hablará sobre la plataforma web de la CDI y el proyecto TV Indígena. Cabe destacar que Norberto Zamora realizó estudios de Geografía Social y Antropología Cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, ha sido consultor de dependencias federales y organismos internacionales en el ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías y de información y comunicación para la educación y la difusión de las lenguas y culturas indígenas. Actualmente, coordina en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas los proyectos Ecos Indígenas, La Voz de la Diversidad, México Indígena TV y Babel México, Portal de las Lenguas Indígenas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Hay mucho que decir y hay poco tiempo. Entonces vamos a tratar de hablar en términos generales de algunos de los temas más destacados de los proyectos de comunicación que ha estado desarrollando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pensamos relevante empezar con uno de los temas en los que hemos estado trabajando recientemente, que es el tema y el concepto de una televisión indígena. Estamos acostumbrados a ver el tema de la comunicación para los pueblos como un proyecto en desarrollo, un proyecto inacabado y un proyecto limitado hoy en día. Empezamos a explorar en la CDI, desde el área de comunicación, una idea de construcción de un proyecto de una televisión donde lo que pudiéramos hacer sea mostrar al mundo, a los mexicanos, al mundo y a los propios pueblos indígenas esta diversidad cultural y lingüística que tenemos en el país. Ya ha habido muchas cifras, ya ha habido cantidades sobre el número de lenguas y la cantidad de pueblos que coexisten en este territorio nacional y el sustento que le ha dado incluso constitucional a este país el carácter de pluricultural. Fue un reto empezar a trabajar con esta idea de un proyecto, considerando que los medios de comunicación requieren grandes inversiones. Esa es una de las principales limitantes a las que se enfrentan siempre estos proyectos. Empezamos y partimos de una historia de 6 décadas. Realmente no es que hayamos empezado recientemente a trabajarlo. A lo mejor ustedes lo saben, los que no, les voy a mencionar que en 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista. En esta década, la visión del organismo gubernamental que atiende a pueblos indígenas es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El INI, en el año 2003, se transforma en CDI. En las décadas previas, se realiza un trabajo muy intenso de investigación y de registro audiovisual de los pueblos y de las culturas indígenas. Hay una bóveda ahí en el edificio de CDI en Barranca del Muerto, una de las bóvedas que es el acervo de cine y video. Contiene desde ese inicio de la creación del INI, registro cinematográfico, registro documental, registro etnográfico. Se ha logrado conservar, estamos hoy en un momento
en el que los acervos, tanto los de sonido como los de imagen, como los de cine y video, se han logrado conservar en bóvedas para poderlo resguardar ante el paso del tiempo para el futuro. Hace unos pocos años empezamos a trabajar con un proceso de digitalización de todos esos contenidos. Junto con la Filmoteca de la UNAM se empezó a hacer transfer de todo el material que teníamos de cine en 35 milímetros, en 16 milímetros. Son películas que en su momento ganaron Arieles, ¿no? Fue un trabajo que se hizo muy artístico en ese momento. Esta década para nosotros es más pragmática. Los medios han evolucionado de una forma vertiginosa y precisamente hoy nos damos soporte con las nuevas tecnologías también para comunicar. Después de este proceso de digitalización de esos materiales históricos, empezamos a recopilar también lo que estaban produciendo muchas instituciones en torno al tema indígena. CGIB, con series tan exitosas como Ventana a mi comunidad, Pueblos de México, el CONAFE, con las series para niños de hacedores de palabras. Nos dimos cuenta que el ILSE también estaba haciendo producción importante sobre el tema de la diversidad lingüística y cultural, y nos enfrentamos a un panorama en el que veíamos que hay mucho, que se ha trabajado durante muchos años produciendo, desde muchas perspectivas, contenidos para televisión. CDI, desde que se creó en el año 2006, arrancó también con un programa de registro innovador desde nuestra perspectiva, que fue empezar a darle la voz a los pueblos indígenas para mostrarse como comunicadores. Y arrancó el proyecto de comunicadores indígenas. CDI durante los últimos 6 años ha hecho importantes inversiones para financiar proyectos que se gestan desde las comunidades indígenas. Jóvenes que han tenido la formación universitaria, algunos de ellos que se han visto influenciados por el interés de crear, han empezado a hacer propuestas muy interesantes para producir cine documental, registro etnográfico, el registro de sus fiestas, el registro de sus tradiciones. Hay organizaciones que han querido mostrar cuál es el trabajo que hacen. Y durante estos años, los videoastas indígenas han hecho una importante producción. Es la propia perspectiva del pueblo indígena, no de la institución que va y los graba, no del antropólogo que los investiga, no de los productores que traen un proyecto y solamente los utilizamos para hacer doblaje, sino que se trata de un proyecto en el que les damos a ellos y les transferimos el medio también. Por favor, si podamos avanzar. Vinculamos mucho los proyectos que estamos haciendo en CDI de medios, naturalmente con esta efervescencia mundial, lo que se llama la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Todos los países nos hemos visto involucrados de una manera más intensa o más ligera, pero todos estamos trabajando en el mundo por reforzar las identidades locales, por también darle fuerza a las lenguas y a las identidades nacionales. Este es parte del trabajo en el que nosotros estamos basando los proyectos de comunicación en CDI. Por favor, la siguiente. La siguiente. Bueno, parte de los proyectos de comunicación hoy en los que estamos trabajando están enmarcados dentro de este movimiento y este proceso de la construcción de la sociedad de la información. Y México ha generado una estrategia a la que llamaron la Agenda Digital. La Agenda Digital tiene que ver con una estrategia que está alojada hoy en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con la producción de contenidos, pero con un elemento que es muy importante, que es la inclusión. Tal vez eso es lo que más nos ha fortalecido, sobre todo en los últimos 2 años, de que el panorama de la inclusión de los distintos sectores de la sociedad nacional tiene que estar presente en este proceso. La siguiente, por favor. Empezamos trabajando de una forma muy modesta, consideramos, porque sabiendo las grandes inversiones que hay que hacer para
crear una emisora de televisión. El camino más cercano que tuvimos y el más práctico fue empezar a salir con una transmisión en línea. Desde el año pasado, en 2011, empezamos a generar una señal desde las oficinas ahí en Coyoacán para el mundo, donde estábamos transmitiendo 4 horas diarias en loop. Eso quiere decir repitiendo los bloques cada 4 horas para poder tener una transmisión continua de 24. Difícilmente tenemos a alguien que más de 4 horas se nos queda sentados viendo una película o un canal de televisión. Entonces consideramos que en esta primera etapa es muy práctico arrancar con esa estrategia, y cada día cambiamos la programación que estamos transmitiendo. La siguiente, por favor. Buena parte del material que estamos incluyendo hoy se deriva de estas series y de estas fuentes, más muchas que se están sumando continuamente. Nos dimos cuenta que es posible empezar a trabajar también con otra estrategia de comunicación. Nos hemos acercado a DGTV porque también queremos empezar a sacar la señal a través de EduSat. Para nosotros es muy relevante poder utilizar esa plataforma. Muchos pensarán que es difícil que se dé el acceso a la televisión satelital en regiones indígenas. Sin embargo, tenemos 1,060 albergues indígenas como para niños indígenas de CDI. Ahí tenemos una población fija anual de cerca de 70,000 niños. Y mucho de la información que les llega a estas zonas aisladas es a través de la antena de EduSat. Nuestra intención como canal indígena es poder llevar en su lengua material que hable sobre ellos. En el esquema intercultural también es preciso que hablemos que también estos medios de comunicación tienen que ser accesibles para el resto de la población, y ese es el reto. Eso es a lo que se le llama lo intercultural. No estamos haciendo solo para población indígena, sino estamos hablando y promoviendo las culturas y las lenguas indígenas para todos. Yo creo que ese es un esquema también de inclusión que hay que resaltar. Siguiente. Adelante. Quisimos adelantar también un experimentar y explorar el tema de la producción de contenidos propios como proyecto. Ahora mencionaba Rogelio de INALI que ellos optaron por el camino de doblar una serie ya hecha como Plaza Sésamo. Nosotros consideramos relevante empezar desde cero a hacer nuestra propia producción basado en el esquema de los contenidos generados desde las comunidades indígenas y no contenidos que vienen desde afuera. Entonces produjimos una serie de 8 cortos de animación al que llamamos La Semilla, ¿no? Que está mucho en la línea también de la producción de material para niños, de hacedores de palabras. Sabemos que el canal tiene un corte cultural y que está enfocado a niños y a jóvenes. Eso en principio es una gran ayuda porque sabemos cuál es el público al que estamos dirigiéndolo. Adelante, por favor. Empezamos a experimentar también con la producción de cortometrajes propios. Hemos estado haciendo 3 cortos de stop motion sobre las danzas indígenas de 3 regiones del país. Ha sido un trabajo monumental porque para los que conozcan de esto, hay que sacar miles de fotografías para unos pocos minutos de animación. Y tenemos algo que es muy importante, que nosotros como institución tenemos el soporte de los locutores indígenas. Adelante. El tema de la difusión, incluso lo hemos visto de una forma muy favorable porque este año algunos de ustedes sabrán que se abrió la señal del Canal 30 en área metropolitana, el primer canal digital. Y firmamos hace unas semanas como CDI con OPMA, el organismo promotor de medios audiovisuales, que es quien está coordinando los trabajos de este Canal 30. Firmamos un convenio de colaboración donde esperamos poder llegar al acuerdo para meter en área metropolitana, en ese Canal 30, una barra fija de televisión de pueblos indígenas, donde no solamente está representada CDI, sino el bloque de productores, de instituciones y de videoastas que están haciendo televisión indígena. Yo creo que eso permite ampliar el espectro mucho
que permitirá conocer material que es inédito hoy para la sociedad nacional y que además refuerza las identidades indígenas porque se va a ver el uso de las lenguas como algo real, algo tangible. Adelante. Me voy rápido y empiezo a hablar sobre el sistema de radios indígenas. El antecedente es que CDI desde hace 3 décadas, construyó el sistema de radiodifusoras culturales indígenas y durante 30 años instaló 30 radiodifusoras reales que están distribuidas por 15 estados del país y en las que se hablan 32 lenguas indígenas. En este momento se está transmitiendo en esas regiones en lengua con locutores indígenas, con productores radiofónicos indígenas y con contenidos locales. La Huasteca son radios culturales. Entonces, la parte de la música, la parte de la tradición, la parte de las fiestas, la parte de los problemas locales, es lo que se refleja en nuestras radiodifusoras. La Huasteca tiene una programación diferente a lo que estamos transmitiendo ahorita en nuestras 3 radiodifusoras en lengua maya, en la península de Yucatán. Eso es distinto a lo que se está transmitiendo en nuestras 4 radiodifusoras en Oaxaca, que cubren desde la costa hasta la frontera con Veracruz. Son 20 radiodifusoras, hace un rato les mostraron la lista, pero cubrimos potencialmente 21 millones de radioescuchas, indígenas y no indígenas, 5 millones de hablantes de lengua indígena con estas 20 radiodifusoras, y nuestro único límite en el trabajo de comunicación que se hace hoy en las regiones es la potencia de nuestros transmisores. Nuestro transmisor más potente es de 10,000 watts, y si consideramos que aquí en Ciudad de México estamos escuchando radiodifusoras que tienen más de 100,000 watts de potencia, pues realmente vemos que todavía estamos muy limitados en ese esquema. Adelante. Este sistema de radios es único en el mundo y ha sido reconocido innumerables veces porque no hay otro lugar donde se haga esto. Ni las naciones de la Europa occidental, que también son pluriétnicas y multilingües, han logrado construir un esquema de radio y de comunicación como este. Por favor. Adelante. En 2008 logramos dar conectividad de Internet a 10 de esas radiodifusoras y 2008 es una fecha muy reciente, ¿no? Estamos viendo que hoy todos trabajamos con el Internet, con las redes sociales, que ya leemos los periódicos ahora en línea, que ahora estudiamos y no hay que ir a la escuela porque lo hacemos en línea. Hay muchas cosas que hoy se hacen a través de una computadora utilizando el Internet. Desafortunadamente, nuestras regiones indígenas todavía están muy lejos de tener infraestructura adecuada en términos de comunicaciones electrónicas. Y bueno, no vayamos más lejos, muchas todavía no tienen electricidad. Es parte del trabajo que está haciendo hoy CDI con el proyecto PIBAY de infraestructura para carreteras, para electrificación, para servicios de agua potable y de drenaje. La mayor inversión que hace CDI hoy de su presupuesto está basado en eso, que son servicios básicos, ¿no? Y que eso permitirá que la gente viva mejor. Por eso vamos un poco rezagados en el tema de comunicaciones y en las inversiones que hay que hacer. 2008 es el lanzamiento de un sistema al que llamamos Ecos Indígenas, que es un portal de Internet que en ese momento tenía 10 señales en vivo de esas radios, sabiendo que lo estábamos haciendo para un sector que es la población migrante, que está fuera de las regiones, que está en las grandes ciudades y que también está en Estados Unidos. El año pasado logramos hacer crecer nuestra transmisión y hoy logramos tener 20 señales simultáneas en línea. Aún nos falta Jesús María en Nayarit. Ha sido un reto poder poner Internet allá. En 2005 llegó la energía eléctrica a Jesús María. Todavía estamos ahorita negociando eso. CDI en este proceso estará abriendo su primera radio como CDI, no como INI, el próximo mes en Santa María Ocotán, en la Sierra de Durango, para atender a población tepehuana, cora, mexicanera y huichola. Siguiente. La siguiente etapa del proyecto de radio tiene que ver con la integración de redes sociales y del sistema de voz remoto Skype,
porque esto es muy relevante para el uso que se le da a las radios, a como lo hemos visto. Internet ha servido para que los migrantes sigan conectados con su lugar de origen, escuchando en su lengua y su música y sobre los temas que les son comunes. No una radio urbana que reinterpreta toda la información, sino cómo viene directo con la gente que habla igual que ellos. La red social juega un papel importante y en la nueva etapa del sistema de radios vamos a empezar a transmitir a dispositivos móviles, estamos a unas semanas de conseguirlo. Vamos a empezar a transmitir también en multiformatos, hoy la tecnología nos lo permite, integrando redes como Twitter para que alguien que está escuchando y que tiene la urgencia de hacer un aviso a la radio a través de un aparato telefónico pueda enviar al locutor en cabina el mensaje. El locutor enciende el micrófono en el siguiente corte y por aire lo transmite. Eso es un esquema multimodal y esto es un esquema bidireccional de comunicación. ¿Por qué? Porque también el radioescucha participa en este esquema de comunicación. Adelante. Bueno, para el último punto del que voy a hablar por el tiempo es a lo que nosotros hemos llamado el portal Babel. Adelante. Les he comentado que el proyecto de comunicadores indígenas ha financiado durante varios años muchos proyectos de radio, proyectos de video, proyectos editoriales, proyectos web. Y hoy tenemos y hemos concentrado un número muy importante de información producida por las propias comunidades indígenas. El portal Babel cumple una demanda de las Naciones Unidas para que los países promuevan el multilingüismo adentro, que puedan darle voz a los hablantes de las lenguas nacionales y locales. Y para esto tenemos ya varios miles de programas de radio, miles hablo. Nuestra última etapa de digitalización nos dio 3,000 programas de radio en distintas lenguas indígenas de todas las regiones del país. Hay varios centenares de videos. Hay hay volumen importante, no doy cifras, de publicaciones y de páginas bilingües o multilingües en donde también los pueblos están expresándose en el internet en su propia lengua. Adelante. Estas son algunas cifras de lo que se ha estado produciendo y las inversiones que se han logrado hacer para fortalecer este proyecto. La siguiente. Bueno, esos son algunos de los actores que van a tener presencia también en Babel. Babel no es un portal institucional, a pesar de que CDI lo esté promoviendo, es un portal de los pueblos y de las comunidades indígenas y ahora más recientemente también las afrodescendientes, ¿no? Que es uno de los temas que también tenemos que resaltar, tenemos que darle mucha fuerza y mucha presencia. Siguiente. La siguiente. Bueno, estamos caminando en este esquema de la sociedad de la información a que un fideicomiso que existe que encabeza la Secretaría de Comunicaciones a partir del año 2014 nos pueda financiar el establecimiento de centros de producción multimedia. Nos dimos cuenta de que tenemos una gran demanda de proyectos, la gente quiere trabajar y quiere hacer cosas, se quiere expresar, pero todos te piden la cámara, todos te piden las grabadoras, todos te piden computadoras para poder lograrlo, cámaras fotográficas, programas. Hemos pensado que a través de la infraestructura de universidades interculturales, a niveles regionales, estamos pensando montar centros multimedia donde esté toda la infraestructura necesaria para que nosotros financiemos e invirtamos más en la producción de los contenidos, en el pago de traductores, en el pago de investigadores y no en la infraestructura. Entonces, esperamos que a través de esta relación que se está fortaleciendo con la Secretaría de Comunicaciones podamos contar a partir de 2014 con el primer centro piloto y en 2015 montar por lo menos en 10 universidades estos centros de producción multimedia que tendrían cabina de radio, sistemas de edición de video, impresoras, cámaras y lo que fuera necesario, tal vez hasta un foro por universidad. Adelante. No, estas son algunas de las universidades con las que hemos pensado arrancar el proyecto. Estamos en la etapa piloto todavía. Fernando, te lo avisamos, que te vas a tener más trabajo. Siguiente.
Siguiente. Bueno, hasta ahí lo cortamos. Les agradezco mucho la atención. Esto es algo de lo que queríamos comentar. El portal CDI, su dirección es www.cdi.gov.mx. A partir de ahí está el lanzamiento de todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al licenciado Norberto Zamora por su intervención. Para exponer el tema Directrices de Comunicación Intercultural de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, contamos con la presencia de la maestra Viviana Ríez Carranza y del licenciado Rodolfo Martínez. Los presento a ambos. Viviana Ríez cuenta con estudios de licenciatura en Ingeniería en Electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Además, estudió la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas en el Instituto Latinoamericano con la Comunicación Educativa. Ha colaborado en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP desde 2002, en donde actualmente es directora de Educación Informal y Vinculación. Por su parte, Rodolfo Martínez estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario de la UNESCO en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba, donde realizó estudios de especialización en Comunicación para el Desarrollo, Periodismo Radiofónico y Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y la Información. Se ha desempeñado como conductor y analista político en distintos programas de radio y televisión por Internet, además de publicar artículos de comunicación intercultural y comunicación indígena en ECO, revista digital del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. En su trabajo en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, ha participado en la coautoría de publicaciones como Directrices de Comunicación Intercultural y Recuperación de Expresiones Culturales de los Kumiai, Quiligua, Cucapá y Paipai. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Pido una disculpa por mi voz, que tengo un poco de mal en la garganta, pero aquí estamos. Buenas tardes a todos y a todas, todos los que me acompañan aquí en el Presidium, todos amigos. Es un placer estar compartiendo con ustedes, todos los que nos acompañan el día de hoy, todo el público asistente y a todas las juntas locales y distritales en todos los estados de la República. Buenas tardes. Quiero hacer hasta aquí como un corte, ¿no? En el sentido de que la primera parte de este foro se presentaron dos casos, ¿no? Se presentaron dos personas, pero cada una traía varios casos, ¿no? De discriminación precisamente en los medios de comunicación. Ahorita tenemos tres estrategias exitosas de tres instituciones, ¿no? Que vemos que están trabajando. Entonces, queremos presentar, Rodolfo y yo, cerrar un poquito con lo que está haciendo la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que es la presentación de estas directrices de comunicación intercultural. La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública tiene tres principales objetivos, dos que tienen que ver con la calidad y la cobertura de la educación que se da a las poblaciones indígenas y otro objetivo que es la interculturalidad para todos y todas. Dentro de esto, dentro de este objetivo insertamos todos los procesos de educación informal, como en este caso vemos la comunicación. La vemos como un proceso de educación y lo comentaba Gaby, creo, lo comentabas, ¿no? La formación de estereotipos, toda la parte educativa, para bien o para mal, sin juzgar ahorita, ¿no? Porque digo, también hay cosas muy buenas, ¿no? Entonces, toda esta parte de educación informal, como Secretaría de Educación Pública, nos damos cuenta de que está influyendo muchísimo en los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Entonces, hay que poner aquí como atención en esta parte que no se le ha dado la suficiente importancia, siento yo. Se ve a la educación como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de tener una nueva relación. Una vez la maestra Silvia Schmelkes en una ponencia comentó algo que se me quedó muy grabado, que dijo que la escuela, la educación, es la oportunidad
de presentar otros modos de convivir. Es como un laboratorio donde debemos de ensayar y presentar a los involucrados otra manera de relacionarse, otra manera de vivir y otro mundo posible. Entonces, como la educación como una oportunidad de estos ensayos, ¿no? Para presentar, creemos que es muy, muy importante tomarlo en cuenta para la educación informal. El enfoque intercultural que debe de estar en todo proceso, sea educativo o no. Aquí tenemos el ejemplo en salud, nuestros compañeros de salud que están aquí de la Secretaría de Salud, y en toda actividad humana, pienso yo, debe de estar presente este enfoque. Este enfoque es cómo vemos al otro, cómo tratamos al otro, cómo aprendemos del otro y cómo aprendemos con el otro, ¿no? Este enfoque que tiene que estar en todo proceso humano, la CGIB lo trabaja como transversal en todas las acciones educativas, incluyendo la educación informal, como es la comunicación. Y esta transversalización se da en 3 planos, en el ético, en el epistemológico y en lingüístico. En el ético, bueno, pues es muy claro, ¿no? El cómo vemos al otro, promover el respeto al otro, la empatía, ¿no? Y sobre todo el respeto a los derechos humanos. En los procesos comunicativos es como el caso que nos presentó Gaby, ¿no? De la falta de respeto al otro, a la imagen del otro, el hacer estereotipos, ¿no? Ahí vemos claramente cómo tenemos que actuar en este plano. En la parte lingüística, bueno, yo tenía pensado leer el artículo 6 que ya nos presentó Rogelio, ya no lo leo, ¿no? Y el 7 que complementa muy bien, ¿no? De la Ley General de Derechos Lingüísticos, que dice que todas las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para todo asunto, trámite, cualquier cosa pública, ¿no? Dice, y para la información pública, ¿no? Que nos como que redondea, remata el artículo 7 al 6, ¿no? Que habla de los medios. Entonces, ahí, bueno, pues es muy claro la obligación de todas las instituciones del Estado a prestar toda la información en las lenguas locales, ¿no? Donde se hable cada una. Y, por un lado, la obligación del Estado y, por otro lado, el derecho de todo hablante de que la información tiene que estar en su lengua, de tener trámites en su lengua, de que la educación sea en su lengua, ¿no? Entonces, en este sentido, es evitar esta diglosia, que una lengua valga más que otra, que se discrimine lingüísticamente a otra persona, que se discrimine una lengua, ¿no? Entonces, en el plano lingüístico es como todas las lenguas valen lo mismo, ¿no? Y en el plano epistemológico, allí para nosotros ha sido la parte como más complicada, porque como lo mostró Daniel Ponce en el video, vivimos en una cultura de discriminación, ¿no? Entonces, como lo mostró CONAPRED, y esta discriminación no solo se da hacia las personas, sino hacia sus saberes, hacia sus culturas, hacia sus lenguas. Entonces, se fomenta en la educación intercultural que haya en las aulas este diálogo de saberes, que todos los saberes valen lo mismo, porque muchas veces se privilegia lo que son los saberes de la cultura greco-romana judio-cristiana, que es la cultura mayoritaria del país, y se menosprecian, se descalifican otro tipo de saberes. Entonces, en el aula, ¿no? Queremos establecer este diálogo. ¿Qué sucede en los medios? Bueno, y cómo introducir estos saberes de las otras culturas mexicanas dentro de los medios de comunicación. Tenemos que revisar los contenidos porque se discrimina y se privilegia unos contenidos que dan como válidos y como la ciencia absoluta, ¿no? Y verdadera, digamos, jugando un poquito con la palabra verdad, que qué es la verdad, ¿no? Y se discriminan mucho otro tipo de saberes que también pueden llegar a ser verdaderos para cierto porcentaje de la población, ¿no? Entonces, esta parte epistemológica, por aquí van más o menos las directrices. Esta es una probadita nada más
lo que pueden encontrar ahí, el como por dónde entrarle, porque comentaba yo que nos dicen, no hagas estereotipos, cuidado aquí, cuidado acá, ¿no? En los medios, ¿no? Y estás discriminando acá, pero yo creo que esta publicación, la importancia es que nos dice como por dónde. No es la verdad absoluta, no tiene todo, pero creo que es una base de la cual empezar a construir, y les pediría que esta construcción sea colectiva. Estas directrices se presentaron en el Consejo de la CDI de los pueblos indígenas, en el Consejo Consultivo. Muchos comunicadores indígenas las leyeron, estaban muy contentos, no nos hicieron ninguna observación por el momento, pero podemos decir que está, digo, no avalado, pero sí es de su conocimiento, y las recibieron con mucho agrado todos los consejeros indígenas, ¿no? Ahora, la idea no es quedarse ahí, no es quedarse nada más en estos 3 planos, sino ir un poquito más allá. No nada más quedarse en la forma de ver y oír, sino en la forma de planear, de organizar todos los procesos comunicativos. Hay otras formas de hacerlo. Y creo que tenemos que consolidar lo que es la comunicación, incluir otros procesos comunicativos diferentes, con otra manera de ver el mundo, con otras cosmovisiones, y que son, sin discriminarlos, sin descalificarlos, son otros procesos comunicativos que podemos empezar a ensayar, ¿no? Y como cultura mayoritaria, bueno, pues tomar en cuenta estos 3 planos. Mucho de esto se trabaja en el libro, y ahorita Rodolfo remata rápidamente con un poquito más profundidad. Y otra cosa nada más que no quiero dejar pasar es, además ya no puedo hablar más, la importancia del marco jurídico y normativo, porque nos hemos topado con muchísimos servidores públicos que lo que les digo de los maestros no es que se levanten todos los días pensando, ay, ¿cómo voy a fregar al país hoy? O ¿cómo voy a fregar a los niños? ¿No? No, o sea, los comunicadores tampoco. No es que digan, ay, ¿cómo voy a hacer una comunicación discriminatoria el día de hoy en mi trabajo? Verdaderamente, de verdad, lo hacen porque no saben. No, hemos encontrado mucho desconocimiento del marco jurídico y normativo, o sea, a tal grado que no saben que existe una ley de derechos lingüísticos, no lo saben, ¿no? Entonces, también quisimos incluir esta parte porque creemos que es muy importante para socializar entre todos los comunicadores. Muchas gracias, ya le paro, Rodolfo Vaz. Gracias, muchas gracias. Agradecer primero que nada la hospitalidad del Instituto Federal Electoral, y agradecer también la parte de la organización, que ha sido muy interesante porque nos ha permitido tener en conjunto una visión un poco más detallada del problema. Recuperando lo que planteaba aquí la maestra, y agradeciéndole el esfuerzo también de poder hablar acá. Aquí está. El resultado de un esfuerzo son las directrices de comunicación intercultural que genera la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Es una publicación que nosotros iniciamos desde el trabajo de investigación, el diseño de cómo podría ser, por dónde entrarle a trabajar este asunto de la comunicación con pertinencia cultural y lingüística en un país donde hemos visto ya la experiencia, como nos ha compartido la maestra Gabriela Iturralde, por ejemplo, en el caso de los pueblos afromexicanos, que han sufrido por siglos la ocultación de su existencia y por supuesto el desconocimiento de sus aportes culturales. Y en este sentido, nosotros lo que tratamos de hacer es desde una perspectiva de la comunicación intercultural y con mucha humildad ofrecerla a las oficinas de comunicación, sobre todo para orientar el trabajo que hacen los comunicólogos, los colegas gubernamentales, cuando se trata de hacer la planificación, cuando se trata de elaborar sus estrategias generales de comunicación, cuando se trata ya de esto después llevarlo a las campañas particularmente, y cómo estas campañas se expresan en mensajes muy particulares, cómo estos mensajes generalmente, y esta es la experiencia que hemos tenido y que compartimos aquí con ustedes, pues son mensajes institucionales que carecen de pertinencia cultural y lingüística. Alguien nos decía en alguna ocasión, bueno, y esto de la pertinencia cultural, la interculturalidad, ¿con qué se come? ¿Qué tipo de ensalada se le pone?
Hay un gran desconocimiento sobre el asunto. Y decimos únicamente para ir ya recortando, porque tenemos justamente la parte fuerte que es la de una propuesta surgida aquí en el movimiento, es que la pertinencia cultural y lingüística en materia de comunicación no es un invento, tampoco es, si bien la interculturalidad en gran medida es una utopía, tampoco es una parte utópica. La pertinencia cultural y lingüística radica en el mandato constitucional, particularmente en el artículo 2, cuando se dice que aquellas instituciones que generen políticas dirigidas a los pueblos originarios, y en este caso ahora es muy importante también abrir nuestra percepción al asunto de las poblaciones afromexicanas. Durante todo el foro se mencionó mucho a los pueblos originarios y poco a las poblaciones afromexicanas. Es tiempo ya de que los concibamos como una parte fundamental de nuestra pluriculturalidad. Decía, cuando se habla y se tocan estos temas, bueno, normalmente no tenemos mayores referentes. Nosotros lo que tratamos de hacer aquí es decirles que en la Constitución política existe radicado el asunto de la pertinencia cultural y lingüística. La pertinencia cultural es cuando nos dice la Constitución que se tienen que hacer políticas que tomen en cuenta los criterios etnolingüísticos, y también nos dice la Constitución que para hacer este tipo de políticas hay que tomar en cuenta sobre todo el asentamiento físico de los pueblos. ¿Qué significa el asentamiento físico? Es el contexto cultural, es decir, todas aquellas formas de planificación de comunicación que se hacen en el gobierno federal deben llevar ya estas dos partes que son la pertinencia cultural y lingüística, y decíamos, no solo para los pueblos originarios, no solo para las poblaciones afromexicanas, sino justamente y atendiendo al que es el principal objetivo de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, que es el de llevar el enfoque de la educación cultural, la educación intercultural a todas y todos los mexicanos. Para concluir, reflexionar acerca del asunto de la audibilidad de las lenguas originarias de nuestro país. Esto es justamente un aporte que hizo el maestro Javier López en algún momento en alguna de las reuniones de titulares del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, y que nosotros tratamos de recuperar acá y ponerlo justamente en el marco normativo. ¿Cómo es que podemos hacer que las culturas originarias y sus lenguas no solo sean visibles? Tenemos que dar el siguiente paso, que es hacerlas audibles. ¿Cómo? Llevarlas justamente de los espacios privados donde normalmente han sido recluidas por este sistema discriminatorio que hoy vemos es estructural, cómo llevarlas de estos espacios privados a los espacios públicos. Y justamente aquí está el proceso de la audibilización de las lenguas originarias. Y cómo en estos espacios públicos nosotros entendemos y vemos como el espacio privilegiado los medios de comunicación. Es decir, nosotros apuntaríamos, y termino aquí porque sería abundar justamente en una serie de detalles técnicos, normativos, de orientaciones teóricas que nosotros ofrecemos a los comunicólogos gubernamentales para poder mejorar la calidad de su trabajo, pero sobre todo a partir del respeto a ellos. Y decir que nosotros apuntamos hacia la creación de medios de comunicación que sean los espacios comunes. El espacio común entendido como lo manifiesta el teórico pakistaní, Panikkar, que es el espacio de la no dominación, el espacio donde todos somos iguales, donde ninguna cultura domina a la de enfrente y donde todos hablamos en función del diálogo intercultural basado en el respeto de la cultura de los otros. Los invitamos, y si me permiten concluir con esto, los invitamos muy cordialmente del corazón para ustedes. El día de mañana vamos a presentar este trabajo en el marco del Día Nacional contra la Discriminación y también en el marco de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Los esperamos, es en el Museo del Estanquillo a las 3 de la tarde. Y con esto pues agradecerles infinitamente que nos hayan escuchado y su asistencia a esta parte del foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Viviana Ríos Carranza y al licenciado Rodolfo Martínez Martínez. Asimismo, agradecemos a los ponentes de esta mesa sobre el reconocimiento de acciones institucionales con pertinencia cultural y lingüística en favor de la comunicación sin discriminación. Para concluir con este evento, contamos con la participación del doctor Fernando Salmerón.
El doctor Fernando Salmerón Castro es coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP y nos presenta su reflexión acerca de el camino del Estado mexicano hacia las acciones afirmativas en favor de la comunicación sin discriminación. Permítame presentarlo. Es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, realizó estudios de maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán y la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Además, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional nivel 1. Desde 1994 se ha desempeñado como profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y a partir del 2007 fue designado por la Secretaría de Educación Pública como Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación a cerrar esta reunión. Aunque aparezco anunciado aquí como conclusión, debido al tiempo y a otras cosas, yo creo que no es exactamente una conclusión, sino que más bien es el cierre de un evento con una propuesta de algo que podría ser útil para adelante. Creo que mucho de lo que se ha discutido aquí tiene que ver con ejemplos de cómo encontramos en los medios y en las formas en las que hacemos la comunicación, mecanismos y formas de discriminación. Y esto es algo en lo que creo que coincidimos, de que está ahí, pero que no debería estar ahí y que tenemos que hacer lo posible para que desaparezca. Entonces, para eso, pues uno es hacerlo visible, es decir, hacer evidente que es algo que está sucediendo y que no debería estar sucediendo. Un segundo punto tiene que ver con las propuestas de cómo podríamos hacer para que esto suceda menos y eventualmente, o no eventualmente, pero más bien al final deje de suceder, que asumamos un poco ese compromiso. Para eso, pues no solamente están los ejemplos de todo lo que ya se está haciendo y que seguramente tendrá cada vez mejores resultados, sino también una primera idea de cómo podemos presentar ideas de caminos que nos lleven a irlo eliminando. Desde luego que son todavía propuestas incipientes, pero que están ahí ya una primera base que esperemos que tenga resultados en el tiempo próximo, ¿no? Entonces, a partir de ahí y en la discusión que se ha generado dentro del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, que es un agrupamiento, un consorcio de instituciones gubernamentales que desde hace ya pues como 12 años han venido trabajando para impulsar el reconocimiento de la diversidad, el respeto a las distintas formas de ser, de comportarnos, de comunicarnos, de construir una nación con distintas perspectivas culturales y lingüísticas. Lo que hemos discutido es que, bueno, no es suficiente con que cada una de nuestras instituciones haga o contribuya con su pequeña parte para avanzar en la eliminación de la discriminación, sino que también necesitamos una serie de lineamientos que nos permitan avanzar. Entonces, si tenemos estos dos pasos, pues lo que sigue es que construyamos algún mecanismo que nos permita observar lo que está sucediendo, ir haciéndonos un acervo de malas prácticas y un acervo sobre todo de buenas prácticas. Entonces, a partir de ahí, la intención es lanzar la idea de construir un observatorio de la comunicación sin discriminación. La intención es que esta propuesta pues, nos permita justamente hacer esto, es decir, un observatorio pues es como el de las estrellas, o sea, tenemos que encontrar cuáles son las que están ahí, cuáles son las que nos gustan más, cuáles son las que nos gustan menos, cuáles son peligrosas porque pueden chocar contra nosotros, cuáles en cambio nos dan luz y nos permiten avanzar hacia un futuro mucho mejor, y esa es la idea. Entonces, para eso
es que estamos lanzando esta idea. Desde luego es una invitación totalmente abierta, no hay todavía una gran precisión sobre lo que vamos a hacer y por eso es que quisiéramos cerrar con esta invitación. Ahora, sí debo subrayar que tiene algunas características que son importantes. O sea, no solamente es una ocurrencia de los miembros del Movimiento Nacional por la Diversidad, sino que también de alguna manera responde a las recomendaciones que el Comité de Vigilancia, digamos, del cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación ha hecho a México. Es decir, en los informes que presenta el Estado mexicano a esta comisión, pues se hacen observaciones sobre cuáles son los niveles de cumplimiento y aunque la responsabilidad de cumplir pues es de todos los mexicanos y fundamentalmente del Estado mexicano, pues digamos que hay un comité que revisa cómo vamos y nos hace recomendaciones y observaciones para que podamos hacerlo de mejor manera. Una de las recomendaciones es justamente que debemos establecer una serie de mecanismos que nos permitan cumplir mejor con la eliminación de la discriminación en algunos sectores claramente identificados. Unos son las mujeres, otros son los indígenas, otros son las poblaciones afrodescendientes. Ahí hay 3 núcleos en los que ha sido muy difícil, digamos, hemos sido muy reacios a eliminar esto y ahí hay un punto central. Pero también como parte, digamos, de la forma de atender a estos, se han convocado diversos foros y se trabajó mucho durante los 2 últimos años con los miembros de la población afrodescendiente en México y recientemente se tuvo un foro nacional en el que de nuevo hay un reclamo muy importante de la población afrodescendiente y como se ha señalado aquí, como señaló la maestra Iturralde, pues es un tema que no podemos dejar fuera y que nos parece que también debería de ser central en la consideración de este observatorio. Para la construcción de este observatorio se va a utilizar una metodología que se ha desarrollado ya en algunas instituciones de investigación y se ha aplicado a la observación y el análisis de fenómenos como la migración, de asuntos como la educación para población indígena, es decir, hay algunas otras experiencias y se va a utilizar esto como una base y confiamos en que a partir, digamos, de lo que ya hay, pues se pueda avanzar más rápidamente en este sentido. Desde luego ya hubo aquí algunos ejemplos hoy por la mañana de casos muy concretos que pueden pasar muy fácilmente a constituir nuestros primeros puntales de lo que hay que hacer en términos de observación, de análisis y de crítica de las formas de discriminación presentes en nuestros mecanismos de comunicación y creo que a partir de ahí habrá que trabajar sobre ellos para que esto opere de mejor manera. Entonces es una invitación abierta, una invitación muy sentida, digamos, de parte de todas las instituciones que integran el movimiento y que esperamos que pueda convertirse verdaderamente en una fórmula exitosa para combatir la discriminación en todo lo que tiene que ver con técnicas y con instituciones dedicadas a la comunicación. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por todas las enseñanzas de esta reunión. Muy amables. Muchas gracias al doctor Fernando Salmerón. Asimismo, agradecemos a cada uno de ustedes su asistencia al primer foro de comunicación sin discriminación, comunicación intercultural con pertinencia cultural y lingüística, para un México pluricultural sin racismo y sin discriminación racial. Les deseamos una buena tarde.